Hola amigos, hola una vez más, tenemos que hablar. Bueno, ¿qué? Pues bueno, me encanta sobre todo esta parte. Quizás tengo mis razones para nadar a contracorriente. O quizás es solo el miedo a saltar el primero y hacerme pedazos. Muchos pedazos de algo. Pues así se va a llamar. Hola amigos, hoy quería hablar de cómo hacer tu primera película, ¿vale? Que suena difícil y es muy difícil, es muy complicado, ¿vale? Pero se puede. Ahora mismo, como está el panorama, pues tenemos tres opciones. Por un lado puedes intentarlo por el lado del cine comercial, si tu rollo es el cine comercial. Puedes intentarlo hacer en el circuito del cine independiente, si tu rollo es el rollo festivalero y de cine independiente. O te lo puedes montar por tu cuenta si no tienes acceso a esa red de contactos tan necesaria, ¿vale? Una cosa que hay que tener en cuenta desde el principio y asumirlo, te guste o no, ¿no? Las reglas de juego son las que son, es que un cineasta y un artista en general vale lo que su red de contactos. ¿Ok? Es triste decirlo, pero es así. ¿Vale? Entonces, si consigues tener acceso a determinada gente, podrás hacer tu película. Si no lo consigues, probablemente no la puedas hacer o la tengas que hacer de otra manera muy diferente. ¿Vale? Podemos empezar, como dice Jack Destripador, empecemos por partes. ¿Vale? Entonces, cine comercial, ¿no? ¿Cómo hacer tu película dentro del circuito del cine comercial? Normalmente en el cine comercial uno no entra directamente, busca un productor y le dice, oye, ¿quieres invertir unos cuantos millones en mi película? ¿Vale? Soy nadie y tengo aquí una idea maravillosa, ¿vale? Otra cosa importante que uno tiene que saber desde el principio es que las ideas no valen dinero, ¿vale? Las buenas ideas, las fantásticas ideas, las ideas que revolucionaron el mundo en cine no valen dinero, ¿vale? Nadie le importa un carajo tu idea por muy maravillosa que sea. No en el cine independiente, no en el cine comercial y a tu madre tampoco, ¿vale? También es triste, ¿vale? Pero es lo que es. ¿Por qué? Porque ideas tiene todo el mundo. Todos los días tenemos ideas. Cualquiera que se dedique un poco al cine, incluso aunque sea a ratos perdidos, ¿vale? Va a tener ideas fantásticas para hacer una película. Lo que no tiene normalmente es dinero para hacerlas, ¿vale? Entonces, como siempre digo, hacer películas es facilísimo. Lo complicado es encontrar el dinero para hacerlas. Que tengas una idea buenísima y te presentes en el despacho de un productor, eso cero, ¿vale? Si alguna vez pasó, ¿vale? Fue en un tiempo muy remoto, ¿vale? Eso no pasa. Lo que sí puedes hacer, o una manera de empezar a meter la patita, es entrar a formar parte de una productora. Y normalmente uno va a empezar, sobre todo cuando está empezando y no tienes ese bagaje, no tienes esa experiencia, no tienes esos proyectos detrás para decir, mira, yo he estado aquí y he hecho esto, vas a entrar de becario, ¿vale? Productoras grandes que cogen becarios hay muchísimas y normalmente es un poco peligroso, ¿vale? Porque, claro, pues cogen a muchísimos becarios porque es trabajar gratis, ¿vale? Entonces, pues claro, ¿quién no quiere tener trabajadores gratis? Y mantienen muchas veces muchos meses a los becarios con cero sueldo o con mínimo sueldo, y cuando llevas un año y de repente crees que te van a contratar y te dicen, oye, si quieres, te quedas como becario otro año, ¿te parece bien? ¿Vale? Entonces hay que tener bastante cuidado. Esto funciona igual en los canales de televisión, ¿vale? Si el contacto o por donde entras es en la tele, normalmente los becarios, peligroso, ¿vale?
Pero bueno, también si tienes un poco de experiencia, igual también puedes entrar en una productora ya pues como trabajador, que es más interesante, ¿no? Lo de el violín que suena siempre es más interesante que el que no suena. Y poco a poco la idea es un poco un juego de resistencia, ¿no? La idea es aguantar, coger experiencia, empezar a entender cómo funciona la industria, cómo funciona tu productora, qué cosas hacen, cómo las hacen, ¿no? Cómo funciona todo el tema del dinero a lo grande, para poco a poco pues tener ese conocimiento y empezar a ver cuándo se abre el hueco para ti, ¿no? Cuando tienes suficientes contactos, cuando confían en ti lo suficiente como para proponer, por ejemplo, un proyecto propio. Va a llevar tiempo, ¿vale? Pero pues poco a poco, digamos que vas cogiendo más eh, responsabilidades, y si lo haces bien en una empresa, ¿vale? Igual que en una productora, igual que en cualquier otra empresa, y llegar a un momento donde realmente puedas proponer proyectos, etcétera. Y al mismo tiempo puedes rodar tus proyectos de manera independiente para mostrar lo que puedes hacer a tu compañía, etcétera, ¿vale? Por otro lado, si lo tuyo es el cine independiente y de autor, es diferente. Una vez que tienes un proyecto, sí que vas a ir a buscar a, a un productor, ¿vale? ¿Por qué? En el cine independiente sí, en el cine comercial normalmente no. Porque los festivales, las ayudas, en general todo el tipo todo el entramado de ayudas o de subsidios que hay para el cine, están diseñados para cineastas que empiezan. Entonces son normalmente a tu primera y segunda película. Una vez que tienes segunda película, tercera, etcétera, compites con el resto del mundo, y es muchísimo más complicado. Y entonces, pues a las productoras en general les interesan pues gente nueva, gente que vaya a hacer su primera película y que puedan pedir esas ayudas, ¿vale? Normalmente vas a llegar a una productora con tu idea para tu largometraje después de haber hecho unos cuantos cortos. Sobre todo en Europa es casi es necesario. En otras cinematografías, Estados Unidos o Asia, no es tan necesario. Sí que quieren ver algo que hayas hecho, pero no es necesario que tengas un bagaje ahí de tropecientos festivales con tus cortos, etcétera, ¿no? Quieren saber un poco pues, que has hecho cosas, pero no hace falta que, que hayas ido subiendo tantos peldaños, ¿no? Pero en Europa, pues como hay bastante competencia en la parte del cine independiente, pues sí, básicamente necesitas mostrar por lo menos que has hecho algunas cosas que la gente considere interesante y que hayan participado en festivales, etcétera. Pero bueno, buscar un productor es una tarea ardua y costosa y la vas a sufrir, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cine independiente está lleno de piratas, o todo está lleno de piratas, el mundo del cine está lleno de piratas y de hijos de Satanás, ¿vale? Pero en la parte del cine independiente, pues hay muchos, ¿vale? Entonces hay mucha gente que te va a coger el proyecto y no va a mover un dedo, hay mucha gente que va a esperar que tú hagas absolutamente todo y ellos al final, pues poner su nombre y llevarse la mitad de tu proyecto, eh, etcétera, ¿vale? Ahí tengo historias para no dormir, pero muchas, ¿vale? Entonces, básicamente casi la totalidad de los productores que te vas a encontrar, a no ser que tengas mucha suerte, van a ser gente que no va a querer hacer absolutamente nada más que poner su nombre con un poco de suerte en tu proyecto cuando empiezas a pedir ayudas, etcétera, y que luego van a querer tener un sueldo nada acorde con el proyecto, ¿vale?
eso es lo que yo he estado viendo en los últimos, yo qué sé, 20 años, 25 años, ¿vale? Es lo que es, es lo que es. Entonces, tómate tu tiempo, busca referencias. Si alguien no ha hecho películas en los últimos 10 años, igual no es buena señal. Eh, Busca a alguien que tenga muchas ganas de sufrir, aunque tengan menos experiencia, porque es un proceso largo, ¿vale? Normalmente, una vez que empiezas a intentar financiar una película eh, de manera independiente, ¿no? Con un productor, tenga mucho recorrido o poco, evidentemente, ¿vale? Si es alguien que tiene muchísimo recorrido y que está muy acostumbrado a hacer eso, pues las cosas pasan rápido o relativamente rápido. Aunque normalmente los productores los productores fuertes de cine independiente tienen 8.000 películas, ¿vale? Y entonces para ellos es fantástico porque todos los años tienen una película en Cannes, pero claro, pues para el cineasta igual te pegas 7 u 8 años para producirla, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Una vez que entras en el mundo de financiación por festivales, etcétera, es muy lento, ¿vale? Los laboratorios de cine, todas las ayudas de festivales, etcétera, es un proceso que lleva años, ¿vale? Normalmente todas estas películas que se producen a través de laboratorios de cine de aquí, el lab de allá, ¿vale? Empezaron a hacerlas hace 5 a 8 años, ¿vale? Entonces es algo a tener en cuenta también si puedes permitirte eso, ¿vale? Porque evidentemente pues tendrás que trabajar en otra cosa, tendrás que hacer otros proyectos en ese proceso de conseguir financiación para ese proyecto soñado que es tu primera película independiente, ¿vale? Cuando entras en todo ese entramado, normalmente lleva años. Si son solo ayudas nacionales o regionales, etcétera, pues igual lleva menos años, pero vamos, no es un proceso que vayas a hacer en un año, ¿vale? Eso no pasa. Entonces, tienes que plantearte eso, porque igual que en el cine comercial te va a llevar años escalar posiciones dentro de las compañías y te formando un currículum donde la gente confíe en ti haciendo, pues igual haciendo televisión o estando en producción, llevando otros proyectos y poco a poco pues haciendo también tus pinitos autofinanciados con tus cortos. En el cine independiente normalmente financiar un proyecto lleva años, con lo cual muchas veces el resultado final es un poco menos excitante de lo que debiera, ¿no? Porque claro, pues son películas que alguien escribió cuando tenía 20 años sobre una historia que le pasó, que le marcó muchísimo, de cuando tenía 17. Y pasan 8 años financiándola y por fin la ruedan y claro, la persona que la rueda con 30 años ya, pues esa historia que escribió cuando tenía 20, pero que realmente habla de cuando tenían 17, pues normalmente, claro, está muy lejos de quién eres y de lo que te interesa ahora, pero claro, ya llevas 8 años detrás de la liebre, tampoco vas a parar, ¿vale? Entonces, es un poco pero lo que digo normalmente es lo que hay, ¿no? O sea, evidentemente habrá gente que consigue financiar su película en 15 días, pero es como la gente que es rica trabajando en YouTube, ¿no? Pues es un 1%, ¿vale? Entonces, eh, está muy bien que uno apunte a ser el 1%, pero pues la realidad de base es otra, ¿vale? Y por último, digamos que tienes la opción de montártelo por tu lado, ¿no? Cuando te planteas hacer una película, un largometraje, pues llevas una temporada montándotelo por tu cuenta, haciendo cortos con tus colegas, que poco a poco se ha ido profesionalizando la cosa, ya tienes algunos contactos profesionales, con técnicos que te gusta cómo trabajan y con los que habéis trabajado algunas veces. Y es una opción. La opción de montártelo tú solo no es la mejor opción, ¿vale? Eso, disclaimer, ¿vale? Alerta.
no es la mejor opción, porque ahora mismo hay sobreoferta, ¿vale? De contenido, hay sobreoferta de productos culturales. Es decir, la demanda es mucho, mucho, mucho más pequeña que la oferta, ¿no? Quiero decir, se producen muchísimas más películas que las ventanas de exhibición, festivales, etcétera, que hay, ¿vale? Entonces, el acceso a buenos canales de distribución, plataformas de distribución online, etcétera, va a estar muy, muy limitado por tu red de contactos y quien tengas detrás, ¿no? Entonces, con una película autofinanciada, por ejemplo, no vas a tener actores de renombre, porque a no ser que seas millonario, no vas a conseguir gran financiación normalmente, y claro, como no vas a tener esos socios, ¿vale? Con un bagaje o con unas conexiones que puedan llegar ahí, pues normalmente las películas autoproducidas no llegan muy lejos, ¿vale? Es lo que hay. La harás, ¿vale? Estarás súper contento, pero luego en el momento de la distribución es cuando te vas a dar la hostia padre. Yo me gusta poner las cosas así un poco muy, muy malas, porque las cosas están muy malas, está las cosas muy malitas, estamos friendo los huevos con saliva, pero a veces pasan y funciona la cosa y genial, ¿vale? Pero hay que entender también los riesgos, ¿no? de cada una de las opciones. Entonces, si decides tirarte a la piscina y montártelo por tu cuenta, pues normalmente en casi todos los sitios te va a tocar montar una productora, montar una empresa. En unos países es más caro que en otros, en España es carísimo, ¿vale? Es carísimo. Entonces aguanta lo más posible sin ser una empresa hasta que no te quede más narices, porque es carísimo, y a no ser que estés produciendo otro tipo de contenido, etcétera, y vaya entrando dinero, la verdad que es una pena. ¿Vale? Y digamos que para montárselo uno mismo, la idea es, primero, evidentemente, pues necesitas una buena idea que enganche a la gente, porque les vas a tener que pedir favores hasta hablas, ¿vale? Entonces, como vas a tener que empezar a tirar de favores, de gente que conoces, que te apoye, eh, primero pues de tu red más cercana, ¿no? A ver qué puedes coger de tu alrededor que baje los costes de producción, los compañeros que tengas profesionales, amigos que te vayan a echar un cable en cualquier cosa, ¿no? Y empezar. Normalmente la idea es coger tu película, hacer un desglose milimétrico de todo lo que necesitas y empezar a buscar cómo conseguir eso al mínimo precio posible. Normalmente yo te diría que asume que todo es gratis e intenta conseguirlo gratis. Y poco a poco, pues lo que no se pueda conseguir gratis, entonces te tocará pagar y habrá que buscar dinero. Buscar dinero para una película autoproducida es un horror, ¿vale? Entonces va a ser muy complicado. Y normalmente es menos complicado conseguir apoyos, ¿vale? Entonces, una pequeña marca que le haces un patrocinio, o una pequeña marca con la que haces un evento para promocionar la película, para conseguir gente que invierta en ella. Aquí nota al pie, el crowdfunding es muy complicado en el cine, ¿vale? Los casos de éxito de crowdfunding son mínimos, incluso proyectos enormes que han conseguido muchísimo dinero no han conseguido ni remotamente lo que necesitaban, lo que se proponían, ¿vale? En el cine es muy, muy, muy complicado. No es como en los videojuegos o en otro tipo de productos. El crowdfunding normalmente solo sirve para dar a conocer el proyecto y empezar a conseguir gente que se una, ¿vale? Entonces, es un poco cuando intentas autoproducir un proyecto, la idea es un poco fuenteovejuna, ¿no? Ir reuniendo gente que se unan, ¿vale? Y que se haga una bola
de entusiasmo y de ganas por hacer algo que normalmente pues, no tendrá el dinero que necesita, ni mucho menos, para, para poder producirla. Y normalmente te vas a dar una hostia de realidad cuando llegue la distribución. Porque, claro, pues como no puedes realmente, por mucho que siempre, ¿no? Se te dice, plantea la distribución desde el principio, etcétera, pero claro, cuando estás haciéndolo con los mínimos recursos, el plan que te hagas sigue siendo un plan. O sea, no vas a poder, nadie te va a firmar un acuerdo de distribución o una precompra con una película que vas a rodar con las mínimas, ¿vale? Con tus colegas. Eh, Normalmente este tipo de películas autoproducidas, lo ideal es intentar concentrarlas, que tengan una idea interesante y que sean de muy, muy reducida escala, ¿vale? Porque pues va a haber muchas cosas que no vas a poder hacer, ¿vale? Entonces, idealmente, este tipo de películas deberían ser bastante pequeñas, ¿vale? Para que, por un lado, no cuesten mucho dinero, así si funciona la distribución, aunque sea muy poco, las puedas pagar rápido y no te encuentres un poco contra la pared con deudas y que la distribución no pueda absorber o que tú como persona no puedas absorber. Tengo una regla cuando produzco mis propias películas que es en plan, ¿cuánto dinero estoy dispuesto a perder? ¿Vale? Y siempre produzco, el tamaño de mi producción es básicamente el dinero que estoy dispuesto a perder. Y normalmente tengo disponible el doble, por si acaso. Porque rodar siempre es bastante complejo y cuando no tienes una infraestructura grande y no tienes a gente muy profesional al mando de las finanzas, pues se puede ir la cosa de madre, ¿vale? ¿Cuál es de estas tres, cuál es la mejor? A ver, la mejor siempre es la que te permite hacer las cosas que quieres y las cosas más rápido y con menos sufrimiento, ¿vale? Mi experiencia trabajando pues en la parte comercial es que normalmente el cine comercial, evidentemente con todas las excepciones que uno quiera poner, pero el cine comercial es muy básico y, o sea, pues el cine comercial es popular, ¿vale? Y la cosa más popular de este mundo es la estupidez. Entonces las películas que terminas normalmente haciendo son muy estúpidas, ¿vale? Y las cosas que haces por encargo, por ejemplo, pues normalmente tienden a ser bastante estúpidas y pues no te llenan, pero pagan bien, ¿vale? Entonces pues en el cine independiente la parte de financiarlo a través de ayudas, festivales, etcétera, es muy lenta, ¿vale? Y es muy incierta también. Yo, por ejemplo, personalmente no tengo paciencia para ese lado. O sea, lo he intentado algunas veces y me lo paso muy bien, ¿no? Cuando empiezas pues, a ir a labs y cuando te seleccionan en cosas y tal y cual. Pero poco a poco veo que la película no se va a poder producir en un tiempo razonable, que para mí son máximo 2 años, y me empieza a aburrir. Me empieza a aburrir y una vez que me aburro, pues ya le doy una patada a la película y me paso a otra o intento rodarla por mi cuenta o cualquier cosa. Entonces al final, normalmente mi manera de trabajar es consigo dinero y apoyos en la parte comercial, consigo talento en la parte del cine independiente y luego busco el dinero por mi lado, lo financio yo, hago una producción mínima y produzco mis propias películas. Por un lado está muy guay porque pues no tengo a nadie encima, ¿no? Y hago lo que me da la gana, un poco como me da la gana y lo sufro muchísimo, evidentemente, porque estoy jugando con mi dinero y entonces pues ahí es donde la parte de diversión no es tan divertida. ¿No? Porque te estás jugando tu pasta y al final, pues claro, por mucho que digas cuánto estoy dispuesto a perder, pues te jode. Te jode cuando ves ahí la cuenta y bajando, ¿no? Pero bueno, al final, pues es como decía Bukowski, ¿no? Busca algo que ames y deja que te mate. Y bueno, hablando un poco de cómo yo
hago mis películas, que para nada, esto importante, para nada creo que soy un ejemplo a seguir, estoy chalao, ¿vale? O sea, niños, no lo hagáis, pero yo qué sé, pues igual es interesante coger algunas cosas, ¿vale? Pero yo no creo que sea un buen ejemplo de lo que hay que hacer, ¿vale? Lo que pasa es que lo que hay que hacer a veces es tan aburrido y es tan coñazo que no lo quiero hacer. Prefiero hacer otras cosas, ¿vale? Entonces siempre termino, por un lado, por otro, por una forma o por otra, siempre termino produciendo mis películas porque no tengo buenas experiencias, la verdad, con el cine comercial ni con el circuito del cine independiente. Me aburre soberanamente la cantidad de tiempo que hay que esperar a hacer tu película y me aburro de la película, o sea, me aburro de la historia en sí, de tanto darle vueltas, ¿vale? Entonces yo necesito trabajar mucho más en caliente, de tener una idea y decir, venga, va, a la piscina, si hay pasta, y ya está. Y bueno, pues me gustaría hablaros hoy de cómo hice mi primera película, mi ópera prima, Muchos pedazos de algo. Amor, amistad, buena música, vivir. Aprovechar la juventud todo lo que puedas. Bajo esta premisa, el debutante David Yáñez dirige una propuesta que a través de las vidas de un grupo de amigos pretende reflejar a la juventud actual. No nos habíamos escrito, quedamos, no me apetece verte, pues ya está. Sumergidos en un vacío existencial provocado por la falta de sueños y de un trabajo, este grupo se embarca en un viaje a un festival de música con la intención de resolver sus conflictos y sus vidas. Rodada en blanco y negro, con imágenes frescas y un estilo que combina de forma eficaz géneros como el falso documental, la comedia y el drama, Muchos pedazos de algo es ante todo un reflejo de los altos y bajos de una Y un generación. día entras por la puerta de casa, enciendes la luz y te das cuenta que no tienes ni puta idea de la vida. Ya, lo que pasa es que estos... Una obra fresca, muy en sintonía con nuestro tiempo, que cuenta con una interesante banda sonora, compuesta por distintos grupos del circuito alternativo y con una original forma de exhibición. Se mostrará de manera itinerante en diversas ciudades. O quizás es solo el miedo a saltar el primero y hacerme pedazos. Muchos pedazos de algo. Entonces, ¿cómo hice mi ópera prima? A ver, esto necesita un poco de contexto, Vale, yo soy hijo de unos pescaderos, nací en Extremadura y pues siendo de clase obrera, con 4 hermanos más, en un sitio tan excitante y donde la cultura hierve como es Extremadura, ¿vale? Que es ahí el Midwest español, pues muchos contactos no hice, ¿vale? La primera vez que yo conocí a otro cineasta o a alguien que le interesaba el cine, básicamente fue cuando fui al primer festival con mi primer cortometraje, ¿vale? Porque recuerdo que yo aprendí básicamente a hacer cine malamente con una videocámara que compré, bueno, convencí a mis padres que me compraran a plazos y que yo le iba a pagar con la paga y con las cosas que iba haciendo cuando tenía 12 años. La estuve pagando, estuve pagándola años y años y años, ¿vale? Con una financiación esta de mínima, pero claro que para mí fue pues no tener dinero para el resto de mi infancia, pagando la puñetera cámara que cuando terminé de pagarla estaba absolutamente obsoleta, ¿vale? Porque era una cámara analógica. Y un libro que había en la biblioteca de mi pueblo de 4.000 habitantes o menos, que era de cómo hacer cine con una Bolex, ¿vale? Que no tenía nada que ver con mi cámara de cine analógico, pero pues sí que hablaba de planos y cosas así, ¿no? Pero bueno, básicamente yo me inventé cómo hacer cine, un poco con la referencia de ese libro de cómo utilizar una Bolex y mi videocámara. Y bueno, pues las películas que veía en la tele y suponía que cómo se hacía un story y supuse cómo se hacía un guión. Y luego vi un guión de verdad y dije, pues si no es tan igual que como el mío. Pero bueno, pues uno va aprendiendo, ¿no? Haces cosas y grabas de todo y poco a poco pues te vas enseñando. Y luego, gracias a la educación pública, pues pude estudiar en la universidad
y estudié arte, y en arte pues estudié algo de audiovisuales, y luego, como no tenía perspectivas de encontrar un trabajo porque la cosa estaba bastante mala, decidí seguir estudiando gracias a las becas, y hice comunicación audiovisual, básicamente para poder utilizar las cámaras de la universidad y cosas así. Y allí conocí a otro chaval, Mario Viñuela, ahora un compositor ya establecido en la industria, con el que empezamos a hacer cortos en la uni, y poco a poco pues empezamos a hacer nuestros pinitos y a movernos por festivales, etc. Después que terminé de estudiar, dije, bueno, pues hay que hacer la de Almodóvar, y me fui a Madrid, ¿vale? Y Madrid no era el Madrid de Almodóvar, ya no más, ya no era ese rollo. Y bueno, pues terminé trabajando en la tele, para un programa de estos horrorosos de la tele, bueno, como casi todos los programas de la tele. Pero bueno, aprendí pues mucha parte técnica, empecé a hacer contactos, conocí a operadores de cámara y directores de foto y editores y demás, y poco a poco pues también pude empezar a hacer cosillas en Madrid, con el tiempo que tenía, que la tele no es que te deje mucho tiempo. Y ya me aburrí soberanamente de la tele y me mudé otra vez, y me fui esta vez a Zaragoza, que era una ciudad grande, pero no tan grande, y tenía mucha mejor calidad de vida. Y empecé a dar clase de audiovisuales. Y en esas, que llegó un momento donde había hecho bastantes cortos ya, o bueno, bastante para lo que me parecía en ese momento, y dije, igual, me levanté un día, me miré al espejo del baño y dije, igual es hoy, igual es hoy. Y dije, pues voy a hacer una película, Y nada, escribí un guión, escribí un dossier, empecé a moverlo con mis contactos y dije, quiero rodar esto. Yo no sé cómo, no sé cuánto, no sé con quién, pero esto se va a hacer, ¿vale? Esto se va a hacer. Entonces, ¿te subes al carro o no? Y pues tuve también un poco la suerte que, claro, en Zaragoza no es Madrid, no se hacen tanto cine, entonces hubo mucha gente que se subió al carro, conocí a gente de la escuela de teatro, conocí a unos actores fantásticos, hice un casting que ahí, otra cosa no, pero ahí lo clavé. Empezó pues un poco a moverse ahí el boca a oreja, y pues había mucha gente, ¿no?, que quería hacer una peli, ¿no?, o hacer algo en plan grande, y pues lo que necesitaban era pues un capitán de barco, ¿no? Y yo, pues como insensato que soy, dije, pues nada, el dinero que gano dando clases de audiovisuales me lo voy a fundir en hacer una peli este verano, ¿vale? Y hice pues también un poco eso, ¿no? Llegó un momento donde las ayudas no salieron para adelante, no hubo pasta pública, y dije, pues yo la voy a hacer igual. O sea, aquí las cosas como son, la voy a hacer igual. Y usé mi pasta. Y empecé pues un poco a hacer un desglose de las cosas que se podrían solventar sin pasta, más allá de que pedí favores hasta el infinito, pedí favores a gente que no conocía, ¿no? O sea, una cosa... Eso fue la parte complicada, ¿vale? Porque pues... Claro, no eres nadie, no tienes nada detrás más allá que los Pirineos, y le estás pidiendo a la gente, oye, cree en mí, esto va a ser la hostia. Y bueno, pues ahí hay un salto de fe que mucha gente dio, y muchísimas gracias a todos los que disteis ese salto de fe. Y pues haciendo un desglose un poco de todo lo que se podía, digamos, cortar en gastos, ¿no? Pues conseguimos bastantes patrocinios de ropa, gente que nos prestaba de todo, ¿no? Gente que ponía su equipo, la escuela donde yo trabajaba nos prestó equipo, otra escuela donde había trabajado antes de cine también nos prestó equipo, ¿no? La gente, profesionales, pusieron no solo su trabajo, sino también su equipo, sus coches, etcétera, ¿no? Entonces un poco un grupo de locos ahí, de repente un día pues empezamos a grabar, ¿no? Grabamos, pues recuerdo que grabamos en la Canon, maravillosa Canon
5D Mark II, ¿vale? Que era la primera cámara que tenía, la primera DSLR que tenía funciones de vídeo y se podía, y claro, pues eso fue una revolución del copón, ¿no? Grababa en alta definición y eso, bueno, eso fue una revolución del copón en el vídeo, digamos, profesional, semiprofesional, y había muchas cámaras de esas disponibles alrededor y terminamos grabando a multicámara y teníamos bastante equipo, la verdad, para quienes éramos y dónde estábamos, que era pues gente eso, corriendo con una idea que estaba en caliente y salió bien, salió bien. Sufrimos muchísimo, evidentemente, una producción pues de gente que no sabe y que no tiene experiencia profesional haciendo películas, ¿no? Pues sí, muchos de mis técnicos, muchos de nosotros, pues o estaban estudiando cine, o iban a estudiar cine, o habían hecho vídeo industrial, o habían hecho bodas, bautizos y comuniones. La gente sabía manejar más o menos el aparato, más o menos, incluyo yo, más o menos. Claro, visto ahora desde aquí, claro, es muy más o menos. Éramos todos, pues eso, pues o recién graduados o estudiantes, ¿no? Gente pues, que tenía tiempo en verano para dedicarse a la locura esta. Y rodamos 15 días, ¿vale? Y salió bien, salió bien. Cuando empecé a mostrar la película, la gente estaba, wow, esto igual lo tienes que mandar a Sundance. Y bueno, pues Sundance no lo cogió, no pasó, ¿vale? Tampoco sabía mucho de festivales ni nada, porque pues al final lleva tiempo y necesitas muchos contactos, y yo es que en ese momento tenía como 0 contactos de la industria. Ahora tengo mínimos, pero antes tenía 0. Porque yo siempre he sido muy de montármelo yo mismo, y entonces pues no sé, nunca se me ha dado bien lamerle el culo a nadie y reírle las gracias, y es que no sé si es por venir de clase obrera, pero como que no me sale natural, y me da mucho por culo tenerle que reír las gracias a la gente para que me produzcan o para tal, y al final pues no lo hago, porque prefiero quedarme en casa sin hacer nada. Entonces, por lo dicho, chavales, no lo hagáis. Generar una red de contactos fantástica. No seáis como yo. Y bueno, pues no fuimos a Sundance, pero terminamos estrenando la película en el Festival de Málaga. ¿Cómo surge la idea de hacer este proyecto? Pues la peli surge básicamente de la necesidad, ¿no? Por un lado nace de la urgencia de hacer algo y dejar de esperar a que surja tu oportunidad de un despacho, o de conocer a alguien de repente que te diga, oye, mira, te voy a dar la oportunidad. Y digo, voy a armar mi oportunidad, sea como sea, sin preocuparme si con dinero, si con esta cámara o la otra. Eso es lo último que debería importar, ¿no? Realmente. Y de repente pues fuera en plan, oye, estos tíos locos, estos chavales locos con 4 perras han hecho una peli que va a Málaga, y entonces sí que realmente empezó a tener eco, ¿no? en la ciudad, y luego en la región, y luego un poco a nivel nacional, ¿no? Empezamos a vernos en sitios, ¿no? Y a tener entrevistas, y de repente un poco a creérnoslo y decir, oye, pues esto igual está guay. Y funcionó. Luego, pues como he dicho, cuando llegamos a la distribución me dieron la hostia de realidad en toda la boca, porque todas las opciones que me daban de distribución, todas las ofertas de distribución que tenía, a ver, también hay que ponerlo en contexto, ¿no? Claro, una película en blanco y negro no tiene muchas posibilidades, y como estaba tan loco y tenía tan poca idea, pues claro, rodé en blanco y negro, entonces no había manera de tener una película en color, porque sí que conseguimos en su momento una opción de distribución loquísima para la versión en color que no teníamos, y luego pues claro, se cayó por inexperiencia, ¿no? Pero bueno, esas cosas pasan, ¿no?
y la película terminó vendiéndose por mucho menos dinero, etcétera. Pero bueno, pues habíamos venido a jugar y bueno, pues antes de todo eso, ¿no? Justo después del festival, es en plan, bueno, pues hay que distribuirla, hay que llegar a cines y todas las ofertas o todas las posibilidades de distribución que me daban las distintas distribuidoras que dijeron que sí. Lo siento por quienes fueseis, pero todo parecía, vamos, el timo de la estampita, ¿vale? Todo era una oscuridad, una opacidad en todo, que yo digo, aquí voy a palmar pasta a lo loco. Porque una cosa que sí que descubrí muy claramente durante toda la producción y luego la distribución, porque al final pues la distribución me la comí yo toda, porque ya dije, bueno, mira, he aprendido cómo hacer una película, he aprendido hasta hacer el DCP yo en casa, esto en el 2014, pues la estrenamos en el 2015, ¿vale? Aprendí por mi cuenta a hacer DCPs en casa con mi ordenador de casa, que ahora claro, ahora suena fantástico y súper fácil. Pero en su momento, pues fácil no era. Y mi ordenador, vamos, yo no sé cómo no quemé la casa, porque el ordenador, yo no sé las veces que falló aquello hasta que conseguí exportarlo a cachos, etcétera. ¿Vale? Una vez que vi que, digo, esto es una trampa mortal, aquí firmar cualquier acuerdo de estos de distribución. Y al final, pues dije, mira, aquí hemos venido a jugar, he aprendido todas las cosas de producción a hacer todo yo. Total, ya que estás, aprende a distribuir también. Y entonces pues me lié la manta a la cabeza y dije, bueno, pues aquí con la guía de teléfonos y un café voy a llamar a todos y cada uno de los cines de este país. Y ya está. Y empecé. Hice un Excel, empecé a buscar los teléfonos de cada uno de los cines de España y empecé a llamarlos en plan, oye, hola, mira, soy Nadie, soy Nadie y he hecho una película y quiero que la pongas en tu cine, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, pues funcionó poco, funcionó a medias, a medio gas, ¿vale? Pero viendo que claro, que iba a ser imposible coordinar tantísimos discos duros, mandarlos a sitios, recogerlos, etcétera, ¿no? Porque en aquel momento no mandabas las películas por online a los cines. Dije, oye, ¿y si hacemos una gira? Bueno, que claro, le dije a la gente que todavía estaba colaborando conmigo, ¿no? ¿Y si lo hacemos en plan una gira? Y voy ahí con la película debajo del brazo, vamos al sitio, damos una charla, un concierto, montamos un poco ahí el pitote, la ponemos, cogemos las gambas que hayan quedado y nos vamos al siguiente sitio. Hicimos eso, ¿no? Y pues estrenamos en Madrid, Barcelona, capitales varias, evidentemente donde nos conocían, pues el día del estreno en Zaragoza, evidentemente, que vivíamos allí, los actores eran allí, etcétera, pues llenamos 500 butacas y hubo en sitios donde llenamos 8, ¿vale? Y perdimos pasta yendo a la ciudad que fuese y encima de eso, pues llevando músicos, intentando hacer un poco de verbena. Fue una locura, ¿no? Llegábamos por la mañana, llenábamos la ciudad de pósters y por la noche teníamos la proyección allí, los colegas tocaban así un poco para poner a la gente en ambiente, porque la película pues habla de un festival de música, etcétera, y luego poníamos la película, contábamos cuántas butacas, cogíamos ahí el dinero si nos lo daban en el momento y para casa o para el siguiente sitio, ¿vale? Entonces estuve como 3 meses haciendo esto hasta que ya peté, ¿vale? Y ya dije, vale, esto va a ser una cosa que lo voy a hacer una vez en la vida. Me lo he pasado bien, pero es muy cansado y hay mucho estrés porque, claro, pues, nunca sabes si vas ni a recuperar lo que te estás gastando en el viaje, ¿no? Y bueno, pues luego, poco a poco, pues bicheando, conseguir algunos festivales grandes de clase A los mercados, conseguí cerrar algunas ventas, conseguí un agente de ventas, cancelé el contrato con ese agente de ventas porque es que
nadie te da ninguna seguridad y es un mal rollo cuando tienes una película pequeña porque dices, es que voy a palmar pasta, porque al final te das cuenta de que tú eres un número en un catálogo enorme de gente y que da igual a qué agente de ventas tengas, ¿no? Si eres uno en muchos y normalmente pues el agente de ventas tiene cero riesgo, pero tú, claro, si no vendes tu película, pues la hostia te la dan a ti. Y en mi experiencia profesional por ahora sigue siendo lo mismo, ¿no? A veces tengo un agente de ventas bueno, a veces tengo un agente de ventas malo y a veces el malo no vende nada y a veces el bueno tampoco vende nada. Entonces es bastante lotería, pero al final, claro, el que palma si tiene una película que no se ha vendido en 2 años, pues es el productor, ¿vale? Por eso normalmente el cine que se produce tanto comercialmente como de independiente, nadie rueda con su dinero porque pierden el dinero del Estado y ya está, y todos contentos. Más o menos el que paga los impuestos, que se cagará en su puta madre, pero pues claro, el tema del soft money, ¿no? De las ayudas públicas y tal, es lo que hay, ¿no? Uno pues todo el mundo está dispuesto a perder el dinero ajeno, ¿no? Como dicen los argentinos, con el culo ajeno todos somos putos. Y bueno, pues poco a poco pues fui consiguiendo algunas pequeñas ventas, ponerla en plataformas, etcétera. Terminó en Netflix, se vendió a Europa, tuve que ir persiguiendo a la gente de venta para que me pagara, etcétera. Fue todo ha sido un sufrimiento mortal. Me lo pasé muy bien y hice mi película, ¿no? Pero la hostia de realidad que te das cuando empiezas con la distribución no te la quita nadie. Y hay que andar con pies de plomo porque pues esto ya no por mí, no me ha pasado a mí porque yo soy más desconfiado que un gato tuerto y en cuanto veo algo un poco raro intento cortarlo de raíz, pero pues muchos colegas y muchos conocidos, hostia, se han metido en un pufo de cientos de miles de euros o cosas con muchos ceros, ¿no? Al que te vienen a tocar a la puerta a pedirte el dinero es a ti, ¿sabes? Que tú eres un don nadie que un día tuvo un sueño de hacer una película y pues te pasaste de pasión y te engañaron o calculaste mal y te diste la hostia, ¿no? Entonces, pues es complicado, ¿no? Y bueno, pues en la parte de cómo empezar a nivel de dinero y de conseguir apoyos, etcétera, yo creo que así como para empezar, este vídeo puede ser un primer peldaño. Y igual, en la próxima semana estaría bien hablar de la producción en sí, de muchos pedazos de algo, de mi ópera prima, y un poco pues cómo fue el proceso en sí de rodar una película de presupuesto mínimo, ¿vale? Mínimo en comparación con una película en serio, ¿no? Eran todos mis ahorros en aquel momento. Me gasté como 10.000 euros que me dolieron, todavía me duelen aquí, ¿vale? Pero bueno, fue una experiencia y aprendí muchísimo, me lo pasé bastante bien y hice algo de lo que estoy súper orgulloso a día de hoy, ¿no? 10 años después. Entonces, bueno, pues igual podemos hablar. Sí. Yo creo que sí, que vamos a hablar de eso la semana que viene. Y nada más. Bebe café solo, tío. No, mi Cappuccino con trocitos de chocolate. Bueno, pues me gusta así, ¿qué pasa? Bueno, yo solo te digo que te van a acabar saliendo tetas. Bueno, ¿sabes algo del festival? Que si esta racha no se termina pronto voy a acabar pegándome un tiro entre ceja y ceja, no lo sé. Bueno, tú piensas que dentro de un par de días estamos ahí en el festival, tú, yo, Luis, Sofía, Natalia. No te importa que vaya, ¿no? Vale,
O sea, que esta es una de esas llamadas en las que tu exnovio se emborracha, se acuerda de ti y te llama. Sofía me ha dejado. Vale, pero a ver, ¿no quieres seguir con él porque te vas o no quieres seguir con él porque no quieres seguir con él? Es que no lo sé, es que... Pues vaya panorama. Ya te digo. Al final sí que voy a Pirineo Sur. Bueno, bien, ¿no? ¿Cómo que vienes? Muy bien. No sé, tío, tenemos bastantes cosas en común y... No sé, el caso es que me mola, hay algo que me atrae de ella. Lo que pasa es que... Pues tiene 17 años. Es que vas a escuchar música de la buena. Toma ya. Vas a escuchar música de la buena, música de verdad, no... Me ha dejado mi novio, quiero morirme, me corto las venas. Hostia, qué idiota. Bueno, ¿qué? Es bueno. Me encanta sobre todo esta parte. Quizás tengo mis razones para nadar a contracorriente. O quizás es solo el miedo a saltar el primero y hacerme pedazos. Muchos pedazos de algo. Pues así se va a llamar.